Vale. Bueno, pues como os decía, ¿me oís en casa? Hola. Sí, vale. Bueno, pues como decía, vamos a terminar algunos aspectos del tema 3 que nos faltaban, relativos al retardo, que son interesantes que los revisemos un poco ahora, ¿vale? Os he hablado del retardo que tiene... Perdón, la cámara. La cámara... Que no funciona la cámara bien, que no estoy de la cámara. Nos vamos a ver las transparencias, así que... Aquí funciona. Venga, más o menos ahí. Vale. Vale, pues ya vemos en la cámara. Vale, decía que habíamos visto ya que las puertas lógicas, como señales eléctricas que transmiten, tienen un retardo de propagación, lógicamente, porque la electricidad viaja, la intensidad viaja a la velocidad de la luz, por lo tanto no es inmediato, y dependiendo del número de transistores que tengamos que atravesar y de la tecnología, pues tendremos un retardo en la propagación de esas puertas lógicas. Os recuerdo que básicamente tenemos un retardo a la hora de hacer la carga del sistema. Siempre tendremos una transición cuando se produce un cambio entre el 0 y el 1 y entre el 1 y el 0, pero a veces, incluso cuando el valor no cambie, porque la configuración de las puertas lógicas, por ejemplo, si tenemos una puerta AND, por ejemplo, ¿vale? Tenemos dos entradas X e Y. No estás compartiendo. No estoy compartiendo. Vale, perdón. Bueno. Vale, ahí. Vale. Bueno, es decir, esto es la pizarra. De todas formas, decía que cuando tenemos una puerta lógica, esta puerta lógica es una puerta AND, ¿vale? Con X e Y y la salida Z que sea igual a esta puerta AND, ¿no? Entonces, esta puerta que tenemos aquí tiene esa tabla de verdad. Quiere decir que cuando yo pongo aquí 0, 0, la salida es 0. Cuando una de las señales cambie, y pongo por ejemplo I ahora a 1, la salida sigue siendo 0, ¿vale? Y si vuelvo a cambiar esto y pongo 0 o 1, la salida sigue siendo 0, ¿vale? De todas formas, en estos cambios que yo he hecho aquí, puede haber transiciones intermedias en las que se produzca un momento de paso de carga y descarga a través de los circuitos, ¿vale? Eso es lo que se conoce como como consumo de potencia dinámica, porque se producen las transiciones. Pero es interesante o es necesario que sepáis que no solamente se producen estas transiciones cuando hay un cambio de valor a la salida, aquí no ha habido ningún cambio de valor a la salida, siempre se produce 0, pero sin embargo sí que puede haber fluctuaciones hasta que la señal se estabilice, ¿vale?
Bueno, pues eso es importante tenerlo en cuenta con respecto al consumo de potencia, que ya os recuerdo, os dije, os he explicado en un par de ocasiones, que el consumo de potencia se produce cuando hay una conexión entre la fuente de alimentación y la tierra, ¿no? La potencia es V por I, y solamente cuando tenemos una conexión cerrada y circula intensidad, tenemos el consumo de potencia. Mientras que esto esté abierto en algún camino, la intensidad es igual a cero y por lo tanto la potencia es cero, ¿vale? Pues solamente cuando se producen esos cambios es cuando tenemos consumo de potencia. Y como os decía, cuando hay un cambio aquí en las señales, transitoriamente se pueden producir conexiones y por lo tanto consumo de potencia y retardos en las señales. Bueno, entonces en lugar de ver las señales como una representación de valores entre 0 y 1, si queremos verlo de una forma un poco más actual, tenemos que verlo como una transición de valores entre 0 y 1, no hay un paso automático, aunque digamos que a nuestros efectos de visualización actualmente no vamos a notar esta transición, pero sí que existen y tenemos unos valores que vienen marcados por el punto en el que se alcanza el 50% de la señal, ¿vale? En esta gráfica que tenemos aquí tenemos representado el voltaje de la señal. Por ejemplo, suponer en este inversor que tenemos aquí, la entrada es X y la salida es Z. Esta señal de X, lógicamente, tiene un voltaje. Vamos a suponer que el voltaje sea 5 voltios, que es lo habitual en este tipo de circuitos, porque, bueno, dependiendo de la tecnología, pueden ser menores o mayores, pero en principio vamos a trabajar más o menos siempre con que tenemos 0 en el 0 lógico y 5 voltios en el 1 lógico. Por lo tanto, la parte de arriba estaría más o menos en el voltaje de 5 voltios, ¿vale? Y la parte de abajo estaría en 0 voltios. Y cuando tenemos esa transición de valores, se produce un cierto tiempo de retardo que tarda la señal en cambiar el valor, básicamente en tardar en pasar a través del circuito que teníamos dibujado en la transparencia, ¿vale? Lo mismo cuando pasa de 0 a 1, ¿no? Entonces, en esta transparencia vemos arriba cómo cambia la señal de Vx a lo largo del tiempo, o lo que es lo mismo, la señal de la X, parte del 0 lógico, de 0 voltios, y pasa a 1, ¿no? Análogamente, la salida, lo que tendríamos sería que cuando pasa desde la entrada hasta la salida, Z, pasa un cierto tiempo, que es el retardo que vemos ahí dibujado. Entonces, esto es un inversor, la entrada X vale 0, cuando la entrada X vale 0, la salida vale 1, ¿no? Bueno, pues inicialmente está la salida en 0 y la señal de la salida 1, cambia la señal de salida y en ese momento, cuando la señal se estabiliza, es cuando comienza la transición de la salida. Tendrá un cierto retardo, que es el retardo de pasar de alta a baja, H a L, y a partir de ahí habrá otro cambio donde se produce el cambio de la señal. Entonces, como veis, el paso de la señal tiene un retardo que vamos a ir marcando con el paso por el 50% y los umbrales del 10 y el 90%, que es cuando se considera que la señal está estable y ha terminado su transición. Bueno, más resumiendo, al atravesar cualquier puerta lógica tenemos siempre un retardo temporal de propagación de la señal a través de esa puerta lógica porque tenemos que atravesar una serie de circuitos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, como os digo, el retardo es distinto según sea la entrada que provoca la conmutación en la salida, dependiendo de cada una de las puertas que tengamos conectadas, no vamos a entrar en detalles, pero vamos a definir los retardos, el retardo de propagación y el retardo de contaminación. Entonces, existe un periodo de incertidumbre que es el comprendido entre que la señal tiene un retardo mínimo y un retardo máximo. Cuando yo tengo un circuito lógico que tenga, suponer, ¿vale? Vamos a dibujar aquí un circuito.
Bueno, en este circuito que tengo en la pizarra tenemos distintos... Bueno, voy a dibujar otra puerta más. Bueno. Vale, tenemos este circuito, suponer que tiene dos entradas y una salida. Seguramente se pueda simplificar, obviamente, para dos entradas y una salida, pero tenemos este circuito implementado que tiene dos señales, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos varias cosas. Tenemos una puerta AND de 3 entradas, una puerta OR de 2 entradas y una puerta AND de 2 entradas y un inversor que dibujo aquí pequeñito. Voy a poner un poco más grande para que se vea. ¿Vale? Y un inversor. Bueno, en primer lugar, estas puertas, como ya hemos visto en los ejemplos, tienen distinto número de transistores y por lo tanto tienen que tener distintos retardos de cada una de las señales. Pero además, por ejemplo, la puerta AND3, esta puerta que tenemos aquí, hay una de las señales que atraviesa el inversor, por lo tanto, el punto en el que yo tenga el valor estable a la salida será este de aquí, ¿vale? Pero el punto en el que yo tenga el valor estable a la salida será diferente del valor que tenga, dependiendo de cómo venga el valor por aquí, ¿no? Entonces, este punto que tengo aquí, este valor que tengo aquí, el inversor, me va a cambiar siempre que cambie la X. Por lo tanto, para yo saber en qué momento tengo que la señal aquí estable, tengo que tener en cuenta el retardo de esa puerta lógica y el retardo de esta puerta lógica, porque la señal siempre va a atravesar al menos estas dos puertas para obtener la configuración correcta. Sin embargo, esta señal que viene por este canal de arriba, ¿vale?, tiene menor retardo que el que viene a través de la OR. Entonces quiere decir que si yo pongo aquí 1, 0, perdón, pongo un 1 aquí viene un 1, aquí vendrá un 0, y aquí pongo lo que queráis, un 0, ¿vale? En el momento en el que esta señal obtiene aquí el 0, esta puerta de aquí es posible que ya, vamos, prácticamente seguro, ya haya atravesado parte de esta puerta lógica y por lo tanto el valor se produzca aquí en un momento anterior a que ese valor haya atravesado esta puerta lógica, simplemente por paso, ¿no? Si esto tiene un retardo y este tiene otro retardo, esta señal de aquí solamente atraviesa una puerta y esta atraviesa una puerta y otra más pequeña, pero dos puertas en total, ¿vale? Bueno, entonces, el retardo que tenemos aquí es distinto, pero además, si os acordáis, cuando dibujamos un transistor con unas puertas lógicas, ¿vale?, en la que tenemos aquí una fuente de alimentación, esto es una puerta NAND, esto lo dibujamos el otro día, ¿vale? Esto sería una puerta NAND con tecnología CMOS. En este caso, yo dibujaría aquí la X, ¿vale? Esta X de aquí debería pasar a través de un inversor, que no lo dibujo aparte, ¿vale? Este inversor que viene aquí entraría a esta puerta de aquí, esta X de aquí, esta señal negada, ¿vale? Y esta sería la Y para obtener esta salida, ¿vale? Esto de aquí tiene que tener otro inversor a la salida. Ahora lo explico. ¿Vale? Esto sería esa puerta AND que tengo aquí, junto con este inversor que tengo aquí. El inversor es esto, esta es la entrada X, la entrada negada entra a la puerta NAND que tengo ahí, y luego niego toda la salida con el inversor. Es decir, este inversor que tengo dibujado aquí sería un circuito igual que este, ¿vale?
Entonces, fijaros, cuando la salida se produzca, en el caso de que se produzca un nulo a la salida, simplemente es que uno de estos caminos está, cuando se produzca un 1 en este punto. Entonces, aquí veis desde casa esa parte de la pantalla, la pizarra. Justo, ¿no? Justo el borde. Bueno, vale, sí. ¿Vale? Cuando se produzca una señal aquí a la salida que viene a través de este camino de aquí, olvidaros un poco de los transistores, pero básicamente decíamos que se produce un 1 porque hay una conexión a través de una de estas líneas, ¿no? Sin embargo, cuando se produce un 0, para esta entrada de aquí, tienen que conectarse los 3 transistores a la vez. Por lo tanto, el retardo no es el mismo cuando tengo un 0 que cuando tengo un 1. Por aquí atravieso un único transistor y por aquí atravieso 3 transistores, simplemente, ¿vale? Entonces, eso hace que el retardo de esta puerta no sea igual cuando tengo un 1 a la salida que cuando tengo un 0, ¿vale? Entonces, esta puerta que tenemos aquí, esto sería el dibujo en transistores de esta puerta lógica que tengo aquí. Si lo ponemos un poco mejor para que lo entendáis, que veo que ponéis caras raras. Voy a dejar solo esta puerta, que es la que me interesa ahora mismo, para que lo veáis un poco mejor. Este circuito de aquí en transistores está compuesto por una puerta, pero por 2 transistores, esto conectado a VCC y esto conectado a 0 voltios, y por aquí entra X, este de aquí, y sale X negado, ¿vale? Ese sería este de aquí. La puerta AND la voy a hacer como una puerta NAND, con un inversor a la salida. Pues esta puerta NAND que tengo aquí corresponde con todo este elemento que tengo aquí, y esta puerta NOT que tengo a la salida corresponde con otro módulo igual que ese, que es este de aquí, ¿vale? Bueno, básicamente lo que quiero que comprendáis es que los retardos que tenemos a las salidas son diferentes para cada uno de los valores que tenemos ahí. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿No? ¿Preguntas? Vale. Bueno, entonces el máximo retardo que tenemos en esta puerta lógica, el máximo retardo de la señal en atravesar el máximo número de transistores, dependiendo de la configuración, es lo que conocemos como el máximo retardo, como retardo de propagación, y el menor tiempo, es decir, cuando menos transistores se atraviesan, es lo que conocemos como el retardo de contaminación. Entre uno y otro hay un periodo de incertidumbre. O sea, si esta puerta yo sé que como mínimo va a producir un cambio a la salida, como mínimo va a producir un cambio a la salida de... va a tener un retardo a la salida en un tiempo de 20 picosegundos y como máximo en 50 picosegundos. Hay un periodo aquí en el que no sé lo que va a pasar entre medias. Yo sé que para ciertos valores tengo la salida correcta a 20 picosegundos y para otros tardo 50 picosegundos. Entonces, ¿qué es lo que necesitaré? Necesitaré asegurar que el circuito al menos tarda el máximo posible para asegurarme que la señal está disponible a la salida, ¿vale? Bueno, veamos un ejemplo sobre las transformaciones. Vamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, sobre este circuito que tenemos aquí, suponer que tenemos esta configuración de este circuito en las puertas, ¿no? Entonces, tenemos un circuito en el que tenemos una configuración tal que la I vale 1, la X vale 1 y la Z vale 1, ¿vale? Si atravesáis y calculáis cuál sería la salida, pues
todo el circuito va atravesando las puertas y la salida que tenemos estable en un momento dado con esta configuración 111 es 0, ¿vale? Entonces, vamos a dibujar en cada una de las señales la señal eléctrica de manera temporal, ¿vale? Entonces, en la X vemos que tenemos una raya en el 1, que está por encima del nivel de 0, en la Y y en la Z igualmente, ¿no? Estamos en el 1 lógico, que corresponderán con los 5 voltios, ¿no? Una vez que pasamos el inversor que tenemos aquí, la salida del inversor es 0 y así sucesivamente, ¿no? Nos está marcando los valores físicos correspondiente con el valor lógico de cada una de las puertas, ¿vale? Bueno, entonces, si producimos un cambio en la señal I, esa señal I atraviesa por un lado la puerta del inversor para hacer un cambio y por otro lado entra directamente a la puerta AND que tenemos ahí, ¿vale? Eso provocará un cierto cambio dentro de la señal que tenemos. Entonces, esa señal, después de un cierto retardo, pintamos una diferencia entre la parte negra y la parte roja porque hay un retardo. Entonces, esa señal, una vez que esté estable, la pintamos como una línea recta, aunque sabéis que entre medias habría una pendiente, pero para efectos prácticos ponemos el cambio. Se produce un cambio en la señal y a la vez esta señal se transmite a través de la puerta, del cable, por así decirlo, de la conexión de la puerta AND con la puerta OR y entra un 0 a esta puerta de entrada, ¿vale? Pero fijaros que la señal en ese momento no habrá cambiado aquí a la salida porque tiene distinto retardo del otro, ¿vale? A continuación se producen los cambios en cascada, seguimos los distintos valores y se producen cambios correspondientes a las señales que atraviesan las puertas, ¿vale? Entonces, por un momento, la puerta lógica que ha atravesado, la señal que ha atravesado más puertas lógicas que la otra puede producir un cambio en la señal hasta que se estabilice y eso es lo que conocemos como glitches que se producen en la transición. Por lo tanto, para que yo sepa en qué punto tengo el valor de la puerta lógica estable, necesito calcular el retardo que tengo en cada una de esas puertas. Bueno, el consumo de la puerta se produce cuando se producen estas transiciones, como ya os he dicho. El consumo es un consumo estático. El consumo estático no se puede reducir, siempre se produce porque simplemente existen corrientes inversas de saturación del dispositivo y son muy pequeñas, ¿vale? Bueno, son muy pequeñas en relación con la del consumo dinámico. En general, lo que calculamos es el consumo dinámico, que es el que se produce por el consumo de transición que os acabo de explicar en la pizarra. Bueno, estos aspectos tecnológicos lo veremos cuando la... Vale. Bueno, entonces, para hacer los ejercicios lo que tenemos es una serie de tablas en las que nos dan cuántos transistores necesitamos para construir las puertas lógicas, cuánto ocupan en un circuito integrado, el área que ocupan, el retardo en picosegundos y luego el consumo estático y el consumo dinámico. Como sabéis, el consumo tenemos que sumarlo. El consumo que produce un circuito que tiene 3 puertas lógicas es el consumo de las 3 puertas, porque tenemos que alimentar todas las puertas. Y luego el retardo, sin embargo, tiene que ser el que sea el camino más largo. Entonces, nosotros utilizaremos esta biblioteca de celdas, que es como se fabrican, para saber el retardo que tiene cada circuito. Ya lo hicimos en un ejemplo anterior. ¿Qué significa que sea CMOS de 90 nanómetros? Bueno, pues eso tiene que ver con la separación que existe entre dos transistores, ¿vale? Ahora mismo la tecnología que tenemos es mucho menor, pero en esta celda que tenemos, esta biblioteca de celdas, digamos que es como si tuviéramos una serie de puertas en las que vamos colocándolas con esta tecnología. Entonces, para esa tecnología tenemos estas puertas, no la tenéis que aprender de memoria, por supuesto, sino que tenemos que utilizarla en los problemas cuando nos la pidan, ¿vale? Entonces, en cada columna viene, en cada fila viene el número de transistores que ocupan en tecnología CMOS, que es tecnología como esta. Como veis, las puertas lógicas ya las hemos implementado antes. El inversor, perdón, tiene 2 transistores, tiene un área de micras como el que viene ahí, un retardo de 100 picosegundos, un consumo estático y un consumo dinámico. Como os decía, el consumo estático es mucho menor que el consumo dinámico, aunque para ciertas puertas lógicas
es incluso hasta el 25% del consumo dinámico. Bueno, pues aquí los tenemos simplemente, ¿vale? Bueno, vamos a ver aquí distintos aspectos del retardo. Entonces, cuando diseñamos un circuito tenemos que tener en cuenta distintos aspectos del diseño. Por un lado, las puertas lógicas que tenemos disponibles, por otro lado, el número de transistores que ocupa, por otro lado, el área y por otro lado, el consumo de potencia. Entonces, aquí tenemos una función que es esta que tenemos aquí, Z2, Z1 y Z0, implementamos 3 salidas y vamos a ver 6 posibles diseños distintos en los que calculamos el área que ocupan y el retardo que tienen. Pues el primer diseño sería implementando con estas puertas lógicas, tal cual vienen las funciones, Z2, como están expresadas al final, ¿vale? En este caso, nos diseñamos el circuito, implementamos las puertas lógicas simplemente traduciendo las ecuaciones a puertas lógicas y calculamos el número de transistores. ¿Cómo? Pues simplemente sumando el número de transistores que tiene cada una de las puertas lógicas. El inversor tiene 2, lo vemos en la tabla anterior. Las puertas NAND tienen 8, NAND tienen 8, como he dibujado yo aquí. Las puertas OR tienen 8 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el número de transistores sería simplemente sumar todos ellos. El área, pues exactamente igual. Vamos viendo el área que tiene cada una de las puertas lógicas y sumamos, ¿vale? Y luego, el retardo de propagación que tenemos, vamos al retardo máximo. En ese caso, pues sumamos el retardo que tiene cada una de las puertas y buscamos cuál es la salida que tiene o el camino que tiene un mayor retardo. En este ejemplo, pues vemos que el mayor retardo viene a través de TD, que sería el camino que saca la señal a través de este inversor, de esta puerta lógica y de la OR, que sería 490 picosegundos. Bueno, si lo hacemos con distintos diseños, ahora cambiamos las puertas AND y OR por puertas NAND, pues fijaros que aunque parece que vamos a tener un diseño más complejo, sin embargo, el número de transistores que tiene es menor que el anterior y el área también es menor por consiguiente, ¿vale? Y el retardo, en el caso anterior eran 490 picosegundos y en este caso 516, ¿vale? Bueno, tenemos distintos diseños que pueden tener un distinto coste en cuanto al número de retardo y el número de transistores. En este caso, con distintas puertas lógicas y distintas implementaciones, tenemos un camino crítico que sería de 802 picosegundos, ¿vale? Y así, sucesivamente, haciendo los seis diseños diferentes, ¿vale? Dependiendo de las puertas lógicas que tengamos. Entonces, cuando vayamos a diseñar, tenemos que tener en cuenta, por un lado, el área, por otro lado, el retardo y, por otro lado, la tecnología que tenemos disponible. Con esto, pues, podemos dibujar una gráfica en la que representemos para cada uno de los diseños el área que ocupan frente al retardo y, como veis, tendremos distintos valores que el diseñador tendrá que elegir. Es decir, si quiero un circuito que tenga el menor menor retardo, debería coger el 6. Si quiero coger un circuito que tenga el menor área, debería coger el 4. Si quiero otras características, cualquiera de los otros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Que creo que alguien de casa te ha preguntado. Vale. No sé. Pues que hable. Dime. ¿Sí? ¿Quién está preguntando? ¿Cómo calcula el área? El área se calcula simplemente con el diseño que tenemos. Es que no he explicado el proceso de fabricación porque lo explicaré más adelante cuando hagamos el tema de las prácticas. Pero básicamente, cuando hacemos un transistor, lo que tenemos es un transistor MOS, que ya os expliqué que tenemos un camino para hacer una conexión entre la entrada y la salida por el que circula la intensidad.
y este canal se crea dependiendo de la polarización de cómo conectemos la alimentación, pues básicamente es que si yo tengo una tecnología de 90 nanómetros, significa que la distancia entre dos transistores mínima que tiene que haber son 90 nanómetros. Si yo tengo dos transistores, pues para calcular el área, obviamente, tendré que calcular el espacio que ocupan estos dos transistores, ¿vale? Pero eso se hace a nivel tecnológico, no lo tenemos que hacer, sino que sabemos las características de la biblioteca que tenemos, tiene ese área determinada, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos entonces con el tema 4, los módulos combinacionales básicos, ¿vale? Venga, despertaros un poco que estéis dormidos. Vamos. He visto 2 cabezadas ya y no quiero poner la frente. Vale. ¿Qué pasa? Cuéntame. Nada, dime. Siempre van a ser 90 Nanómetros. Sí. No, la tecnología ha ido reduciéndose a medida que o sea, cada vez los procesadores son más potentes porque tienen más transistores en el mismo espacio y por lo tanto porque la distancia es menor, ¿vale? 90 nanómetros actualmente es una distancia es una tecnología antigua, pero que se utiliza para ciertos componentes. En un procesador estamos hablando de órdenes de magnitud por debajo de esto. Entonces, los procesadores cada vez se fabrican con menor distancia entre los transistores. Entonces, esta distancia cada vez es menor. Entonces, llega un momento en el que no podemos reducir esa distancia. Y es cuando empiezan a hablarse de las tecnologías cuánticas, etcétera, ¿vale? Porque el problema básicamente es ese, que yo no puedo juntar los transistores como quiera. ¿Por qué no puedo juntarlos? Pues básicamente porque todo esto funciona cuando los electrones pasan a través de las cargas que están por aquí distribuidas. Si yo lo junto mucho, lo que sucede es que va a haber conexiones que no son incorrectas. Por lo tanto, donde debería formarse una separación de puerta, se puede formar otro transistor y, por lo tanto, se puede formar otra conexión en las puertas lógicas que tenemos aquí. Entonces, el espacio que yo reduzco está limitado físicamente, porque en el momento en que empiece a juntar las puertas, pueden empezar a pasar cargas y, por lo tanto, que el circuito no funcione. Entonces, ¿en qué punto estamos? Estamos en un punto en el que hay dos limitaciones, bueno, hay varias limitaciones, pero fundamentalmente que al reducir tanto el espacio, la carga estática, el consumo de potencia estática es casi, o se equiparaba casi al del consumo dinámico, porque la carga estática básicamente viene por esos electrones que pasan por aquí y se produce una cierta intensidad que no podemos controlar, es el proceso, están ahí. Entonces, ahí hay una intensidad pequeñita, pero en el momento en que esto se reduce y la distancia se reduce, lo que sucede es que la intensidad es bastante elevada para lo que es el tamaño del transistor. Los aspectos tecnológicos que quiero verlos un poco más en detalle cuando veamos el simulador, pero básicamente está ahí. Dime. ¿Necesitas forzar el retardo de una entrada antes de una puerta lógica? Si no puedes simplificarlo el resto de entradas. ¿Forzar? Sí. ¿Cómo se hace eso? No lo sé, la verdad. Es que no sé a lo que te refieres. Forzar, cuando te refieres a forzar, ¿qué? Sí, no, pero buscar que lleguen paralelamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que no podemos hacer que lleguen paralelamente. O sea, no podemos, que sería síncrona. Claro, sí. No podemos hacer que lleguen síncronamente. Si yo tengo una puerta que tiene un retardo de 10 picosegundos y a continuación tengo otra puerta que tarda 30 picosegundos, tengo que esperar al menos 40 picosegundos para tener la señal estable. Y entre medias tengo que saber que no puedo mirar nada, porque lo que mide es incorrecto. Entonces, cuando yo diga, todo esto va a funcionar con una señal de reloj. Entonces yo te digo, ¿qué frecuencia pongo a este circuito que tengo aquí? Pues al menos el retardo máximo para que esté estable. Y un poquito más por si acaso. Un poquito más por si acaso hay algún retardo que no haya tenido en cuenta. Entonces no se puede forzar, sino que tenemos que asegurarnos que la señal ha atravesado todas las puertas lógicas posibles. Por eso calculamos el retardo de propagación, porque es el máximo. Y el mínimo, pues tenemos que saber, el de contaminación, sabemos que hay señales contaminadas entre medias, por eso se llama incontaminación.
¿Vale? ¿Qué más? Ya había visto del ordenador cuántico, entonces quería saber qué tan eficaz sería un ordenador cuántico con respecto a un ordenador común. ¿Qué tal? Es que no te ¿Qué digo. tan eficaz sería un ordenador cuántico? No te entiendo. ¿Qué tan eficaz sería un Eficaz. Hombre, vamos a ver, en la actualidad la computación cuántica no está desarrollada completamente. O sea, que la tecnología que tenemos es computación, digamos, clásica en el sentido de tecnología CMOS, ¿vale? Evidentemente, la opción de pasar a la tecnología cuántica es para que las transiciones entre el 0 y el 1 se produzcan a nivel cuántico. La física cuántica son palabras mayores que no deberíamos entrar aquí. Es más, yo la estudié hace 40 años y no me acuerdo, entonces no debería decir nada, ¿no? Pero bueno, hablando en serio, la tecnología cuántica básicamente lo que hace es trabajar con los estados de los electrones, en lugar de trabajar con el electrón en sí. Y tengo un artículo por ahí que lo voy a compartir, si alguien quiere, es un poco más complejo, pero la base es divulgativo, os lo voy a poner en el campus, ¿vale? Pero obviamente lo que buscamos es que sea más rápido, ¿vale? O sea, reducir el tamaño de los transistores es para que el tiempo que pasan los electrones de un lado a otro sea el menor posible. Cuanto menos espacio tengamos, más rápido van los electrones porque menos espacio tienen que atravesar. Pero llega un momento en el que tenemos que buscar otra tecnología que produzca ese cambio más rápido, y eso es con la tecnología cuántica. Entonces, la tecnología de computación cuántica debe ser, cuando esté desarrollada, más rápida que la que tenemos, porque si no, ¿para qué vamos a hacer ese cambio? ¿Vale? Pero en teoría buscamos saltar ese problema que hay. ¿Vale? ¿Algo más? He hecho 40 años, pero no hace tanto. Estoy pensando que es de un poco menos. Mucho menos. Vale. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a ver los módulos combinacionales básicos, ¿vale? Volvemos un poquito aquí al principio y recordar cómo estamos trabajando. Lo hemos empezado haciendo unas simplificaciones para poder representar la lógica binaria, y de ahí hemos obtenido unas expresiones. De esas expresiones hemos buscado un circuito que implemente esas expresiones, y hemos construido con estos circuitos lo que hemos llamado puertas lógicas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver circuitos que son combinaciones de estas puertas lógicas, pero que vamos a utilizar de manera habitual, y por eso se fabricarán como tal. O sea, cuando vayamos a comprar un circuito integral, compraremos puertas lógicas, o podríamos comprar puertas lógicas, pero también puedo comprar un circuito que tenga varios módulos de esto, ¿no? Un sumador, un multiplexor, un decodificador, un codificador, etc. ¿Vale? Entonces, estos módulos son fundamentales en el diseño hardware, en el diseño de computadores, y se utilizan siempre. O sea, quiero decir que no es una cosa de esto de primero, sino que cuando hagamos cualquier diseño hardware, vamos a utilizar codificadores, decodificadores, sumadores, etc. Y a partir de esto podemos empezar a construir, cuando tengamos el módulo secuencial básico, podremos construir un computador a partir de ello. Entonces vamos a ver todos los módulos combinacionales básicos. Son combinacionales porque son exactamente igual que las tablas de detalle que tenemos aquí. Cuando tenemos una combinación de entrada, tenemos una de salida, pero nos van a simplificar el diseño, ¿vale? Voy a borrar. Vale. Bueno, pues el primer módulo es el decodificador. Estamos viendo los que ponen aquí, ¿no? Multiplexor, amplificador, bus, una ROM, una memoria ROM, un sumador restador, un comparador y una unidad aritmético. ¿Vale? Bueno, lo primero es un módulo que llamamos el decodificador, ¿vale? El decodificador funciona de la siguiente forma. Tiene, por un lado, un conjunto de entradas, es un decodificador,
¿vale? Por el que entra una configuración y lo que tenemos a la salida es un conjunto de señales que es en proporción 2 elevado a n con respecto al número de entradas. Es decir, si tengo n entradas, que van desde 0 hasta n-1, tendré a la salida 2 elevado a n-1 salidas. Tengo una señal adicional que es la señal de enable, que simplemente lo que hace es que el circuito funciona si está a 1 y no funciona si está a 0, pero lo que es el decodificador lo que hace es lo siguiente. Cuando yo pongo aquí una combinación de entrada, estoy representando con estos n bits, estoy representando un número binario, ¿vale? Entonces, cuando ponga un número aquí, la señal correspondiente se activará. Por ejemplo, si el número que yo pongo aquí, voy a ponerlo a la pizarra, suponer que tengo un decodificador de 3 entradas a 8. Es decir, que tendría x2, x1 y x0. Y esto sería Z7, Z6 y así, ¿vale? La señal de enable ahora la tratamos, ¿vale? Entonces, si yo aquí a la entrada pongo 1, 0, 1, x2, x1, x0, y es 1, 0, 1, lo que está codificando este valor en decimal es el 5. ¿Vale? Por lo tanto, lo que tendré será a la salida 0, 0, 1, el 5, la entrada 5 se activa y el resto se pone a 0. ¿Vale? De tal forma que activo una decodificación de la señal de entrada. Fijaros que yo puedo conectar simplemente, suponer que esto es un circuito en el que tengo distintas líneas de selección y quiero codificarlas. Pues para luego decodificarlas utilizo este valor que solamente se activa. ¿Vale? Esto es así siempre y cuando E sea igual a 1, ¿vale? Si E es igual a 1, esta señal se activa ahí, ¿vale? Si ahora pongo a la salida, perdón, a la entrada, el 001, lo que tendría con 001, voy a poner aquí arriba, 1, 0, 1, ¿vale? Si ahora lo cambio y a la salida pongo perdón, a la entrada pongo 001, eso en binario, ¿qué número está codificando? El 1, ¿no? Pues entonces lo que tendría sería un 1 aquí y un 0, 0, 0, 0, 0 en todos el resto. ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿Ok? Si pongo un 0 en el enable, lo que obtengo es 0 en todas ellas, en cualquier situación. ¿Vale? Con E igual a 1 puede también haber una situación en la que... no, con E igual a 1, perdón, con E igual a 1 no puede haber una situación en la que tengamos un 0 porque cuando tengo Z0 se activará, o sea, si yo tengo aquí 3 entradas a 0, con el E igual a 1, la señal que obtengo sería la Z0 igual. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Entendemos? Y aquí, perdona. Sí. Con la luz no vemos lo que pones arriba. ¿Ahí lo veis? ¿Se ve bien o no? Sí, ahí bien. ¿Se ve?
¿Se ve? Sí. Yo creo que la media puesta la oreja. Vale. ¿Vosotros veis desde ahí? ¿Vale? ¿Comprendido de casa entonces cómo funciona? En caso de la E igual a 2, por ejemplo, o no hay. Solo es muy. Ahora, Binario. ahora. Binario, tenemos la realidad. La E, claro. Siempre estamos en binario. Solo es muy. ¿Vale? Bueno, ¿cómo implementaríamos esto con un círculo combinacional? Pues básicamente lo tenéis ahí, ¿vale? Esto es un ejemplo para una señal, para un circuito de 2 entradas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la implementación para que la veáis rápidamente y veáis de dónde viene este paso. Entonces, tenemos una señal de enable y en este ejemplo vamos a hacer un decodificador de 2 a 4, ¿vale? Entonces tenemos 4 salidas, Z3, Z2, Z1 y Z0, para implementar ese módulo, este que tenemos aquí, X1, X0, esta señal de enable por aquí, y Z3, Z2, Z1 y Z0. Entonces, tengo 8 posibilidades. De aquí. Y el enable puede ser a 0 o a 1. ¿Vale? Entonces, cuando el enable es a 0, todas las salidas son 0. ¿Vale? Y ahora, cuando el enable es a 1, se activa la señal correspondiente. Con 0, 0 se activa 1 y 0 en el resto. Se activa, perdón, 0. Z0, ¿vale? Con 0, 1 se activa esta de aquí. Con 1, 0 se activa esta de aquí. Y con 1, 1 se activa esta de aquí. ¿Vale? El resto son ceros. Esa señal de ahí. Y por lo tanto, para implementar Z3, pues es tan sencillo como coger este min término, que sería Z3 es igual a E por X1, X0. Z2 es igual a E por X1, X0 negado. Z1 es igual a E por X1 negado, X0, y Z0 es igual a E por X1 negado, X0 negado. Vale. Simplemente, haciendo la simplificación, solamente tenemos un min término, no necesito hacer ningún mapa de Carnot, por lo tanto, escribo la ecuación directamente. Bueno, pues si implementáis esto, lo que tenemos, obviamente, es lo que tenemos aquí puesto en la transparencia. Este circuito Z3 será E multiplicado con X1 y X0 y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, entonces nosotros cuando diseñemos un decodificador, cuando utilicemos un decodificador, solamente tengo que poner este módulo de aquí. Yo ya sé que por dentro pueden tener esta implementación directamente, todas estas puertas lógicas, pero cuando digan utilizo un decodificador, no tengo que dibujar todo esto, ya tengo el módulo completo, ¿vale? De tal forma que puedo reutilizarlo sin necesidad de dibujar todas las puertas lógicas. Claro, fijaros que este módulo tiene un determinado retardo, tiene un retardo que viene dado por las puertas, tendrá un cálculo del área, etcétera, ¿no? Pero eso en realidad a mí es como si tuviera una puerta lógica. Tengo un módulo que es un poco más complejo que el anterior, igual que pasé de un inversor, luego una puerta AND, ahora tengo un decodificador y tendré otra serie de módulos. ¿Vale? Entonces, lo que implementa este decodificador de 2 a 4 es este que tengo aquí. Si tengo que hacer uno de 3 a 8, pues es similar, con un min término en cada uno de ellos que se va a ir activando. ¿Vale?
¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Bueno, si quiero implementar decodificadores más complejos, puedo reutilizar estos decodificadores más sencillos que tengo aquí. Por ejemplo, si quiero implementar un decodificador de 4 a 16, pues en ese caso, en esta tabla tengo el enable, que lo voy a dibujar aparte, y luego tengo X1, X0 y X2, X3, que serían los superiores. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es utilizar decodificadores de tal forma que se active cada una de las líneas que corresponden con los bits más significativos. O sea que, en este caso, con cada uno de ellos voy a ir activando los bits que corresponden con el 0 y con el 1. Y con el equipo de X3 construyo otra rama en la que hago la implementación. Pues este de aquí simplemente sería ahí. ¿Vale? Entonces, cuando tengo la señal, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, vamos a ver qué es lo que sucedería. En el caso del 0, 0, X0, X1, ¿vale? Venimos por aquí, ¿y qué señal se activaría? El 0, ¿vale? Y por aquí, si viene el 0, 0, ¿qué señal se activaría? El 0. Por lo tanto, por aquí viene un 1 y el que se activa es este de aquí. Entonces, a la izquierda, abajo a la izquierda, porque este sería la señal de enable, el que va en rojo, se activa el 0 y por lo tanto se activaría el 0 únicamente esta señal. Y el resto de multiplexores, pues como el resto de multiplexores, por aquí sale un 0, el X2, X3, si le pongo 0, 0, el 0 en la salida de ese multiplexor, la salida 0 es un 1, pero el resto son ceros. Eso hace que si salen 3 ceros por el 1, el 2 y el 3, las señales de esos multiplexores, hago con el comparador de casa, estas señales de aquí, tenemos 0, en el 0 tenemos un 1 cuando yo tengo 0, 0 aquí, y esta de aquí tiene un 0, que van a conectarse con los enable de esas tres puertas. Por lo tanto, como estos entran un 0, hemos dicho que cuando tiene un 0, la salida es 0. Todas las señales que están desde Z15 hasta Z4 son 0, ¿vale? Y ahora la otra tiene un 1 que solamente estará activada Z0. Con cualquier otra combinación podéis hacer un razonamiento similar. Os recomiendo que hagáis 2 o 3 ejemplos, viendo la configuración, qué multiplexor se activa y cuál es el que se queda a 0, ¿vale? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un descanso aquí, que liberéis un poco la mente y hablamos. Bueno, ya. A ver, Mario, me estás preguntando, por repetir lo que he hecho de las zetas, de esa, la tabla de verdad que está en la pantalla, en la pizarra. Sí. Vale, pues en la pizarra, lo podéis salir si queréis los que queráis, pero sin hacer ruido. Vale, simplemente es la configuración de la tabla de verdad. El Z3 corresponde con este min término de aquí. Corresponde con ese min término. Salid por allí, por favor. Bueno, ya que estáis salido el criterio en medio, se ve en la pizarra. Este de aquí corresponde con este min término que es X1, X0, todo sin negar. Y así sucesivamente cada uno de ellos. Z2 corresponde con este min término. Z1 con este y Z0 con este. ¿De acuerdo? La E es una señal de entrada que es la capacitación, el enable se llama. Que simplemente nos permite cortar el circuito. ¿Ok? Vamos a hacer un descanso de 10 minutos.